Bueno, buenos días a todos. Es un placer para mí presentar a la persona que nos va a dar la charla de hoy, Lola Elejalde, que está trabajando en Innobasque, es ingeniera por la Universidad Politécnica del País Vasco y va a hablar de un tema que es la perspectiva científica y tecnológica que hemos dado con ella a través de la lista Forbes, porque esto ha sido una búsqueda por internet buscando personas que pudieran colaborar con nosotros en el gran programa que estamos montando de intercambio y transferencia de conocimiento con el Ministerio de Ciencia e Innovación. El tema de la perspectiva nos parecía muy relevante dentro del curso. Dentro de los cursos que se van a dar en el programa, algún día haremos también una presentación para difundirla, pero bueno, es un tema que es de alto interés para distintos tipos de cursos de la oferta que se va a hacer. Y nos parecía importante, hablando con ella, encima nos entendimos bien, porque me acuerdo que las dos dijimos, eres muy yo, así con esas maneras de trabajar y de enfocar, y yo creo que va a ser una charla muy interesante y un anticipo de lo que luego puede ser la materia dentro de los cursos estos que estamos organizando. Lola, muchísimas gracias porque estás muy ocupada y nos estás dedicando un día entero, porque es que desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche va a estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, buen día, egunon, buenos días y gracias Elena y gracias Ingenio por invitarme a estar aquí en este seminario. Como ha dicho Elena, trabajo en Innobasque, soy la directora internacional de Innobasque y no sé hasta qué punto conocéis más o menos lo que es Innobasque. Así que en un par de pinceladas sí que me gustaría, antes de entrar propiamente en materia, hablar de ello. Innobasque es la Agencia Vasca de la Innovación. Es una asociación público-privada formada por más de 950 entidades socias que representan la cuádruple hélice. Tenemos agentes del conocimiento, las universidades que están presentes en Euskadi, con los centros de investigación dependientes de esas universidades y los centros tecnológicos de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. De hecho, nosotros formamos también parte de la Red Vasca y somos un agente singular. Tenemos también empresas, algunas grandes empresas, no muchas, porque nuestro tejido sabéis que es más tejido empresarial de pymes, entonces la mayor parte de las empresas que son socias de Innobasque son pymes. Tenemos también presencia pública, de organizaciones públicas, tenemos al Gobierno vasco, a las 3 diputaciones forales, algunos ayuntamientos y a las empresas públicas dependientes de gobierno, y tenemos representación de la sociedad con personas a título individual y con organizaciones sociales. Esta representación de la cuádruple hélice la mantenemos de forma equitativa en nuestra junta directiva, que está formada por 60 personas, y en nuestra comisión ejecutiva, formada por 16 personas. Y en esta gobernanza de la agencia, el presidente de honor es el Lehendakari del Gobierno vasco. La agencia fue creada en 2007, ¿sí? Y nuestra visión desde entonces siempre ha ido muy pegada a la visión que queremos para Euskadi, que es que sea una región innovadora en Europa. Y a lo largo de estos años, nuestra estrategia, que ha podido ir cambiando, y nuestra actividad también, pero siempre ha estado alineada con esa visión que queremos construir. A mí me conocéis un poco de la reseña que había en la presentación del seminario, pero la verdad tengo que deciros que cuando Elena me invitó, yo dije, me voy a sentir como Wolowitz en Big Bang Theory. No sé si conocéis la serie, yo era fan, pero de los cuatro protagonistas masculinos hay 3 físicos, uno teórico, uno experimental y un astrofísico, y hay un ingeniero. Y los 3 físicos se ríen, se burlan un poco del ingeniero porque solo es ingeniero. Yo dije, un seminario en un entorno académico, un centro de investigación, el CSIC, la universidad. Yo que vengo más del otro mundo, del mundo de la empresa y que mi relación con la universidad no es tan cercana, dije, yo voy a ser como Wolowitz. Entonces, si a partir de este momento veis que en algún momento no hay el rigor científico al que estáis acostumbrados, me perdonáis porque soy ingeniera. Y además, doblemente, soy ingeniera industrial por la Universidad del País Vasco y soy ingeniera de refino de petróleo, petroquímica y gas por el Instituto Francés del Petróleo. Así que, por favor,
a lo largo de esta charla. Mis disculpas porque solo soy ingeniera. Independientemente de mi formación, la verdad es que toda mi carrera profesional ha estado relacionada con eso, no sé si con llamarlo pensamiento de futuro, pero sí con esa estar siempre o tratar de estar al tanto de lo que podría pasar, tanto ahora en la Agencia de Innovación como anteriormente, que siempre he estado en el lado de la consultoría de estrategia. Entonces, para mí, la perspectiva, la estrategia y la innovación son tres cosas que están íntimamente relacionadas y mi carrera ha estado siempre relacionada con eso. En la agencia, como podéis imaginar, siempre hemos intentado anticiparnos también a cosas que podrían ser de interés a futuro y hemos tratado luego de identificar esos temas y definir el cómo abordarlos para convertir esas oportunidades en realidad. Y me gustaría compartir simplemente tres ejemplos. El primero de ellos, OpenIDEA o la Comunidad Vasca de Innovadores. Os pido por favor que os pongáis en el año 2008, más o menos. Con la Comunidad Vasca de Innovadores lo que hicimos fue crear una red social, que ahora las redes sociales es lo... Estamos todos tan acostumbrados, pero en el 2008 no era una cosa tan habitual. Creamos una red social para dar voz a la sociedad. Ahora todo el mundo habla de dar voz a la sociedad en las políticas, en la investigación. Las misiones que nos vienen de Horizonte Europa nos están instando a que contemos con la sociedad, pero hace todos esos años tampoco era una cosa habitual. Dimos voz a la sociedad para que ayudaran a las empresas a innovar, para que dieran ideas a las empresas para resolver los retos que se planteaban en la plataforma y para que dieran ideas para resolver retos de las administraciones públicas o participaran en la definición de determinadas políticas. Por otra parte, las personas que estaban en esta comunidad podían también proponer retos a las administraciones o podían proponer retos para ser resueltos entre las personas de la comunidad. De hecho, esta fue la primera plataforma que utilizó el Gobierno vasco para abrir la participación a las políticas. Entonces, fomentamos la innovación abierta de las empresas, contando con la sociedad, y fomentamos la innovación en las políticas públicas, año 2008. El segundo ejemplo tiene relación con la salud. Después de la pandemia, todos tenemos clarísimo que la salud tiene impacto no solo en la economía, sino en cualquier aspecto de nuestra vida, pero en el año 2010-2011 definimos un objetivo de poner la salud como ventaja competitiva y factor clave de competitividad de nuestras organizaciones y de nuestro territorio. Y entendíamos la salud no como se entendía habitualmente la innovación en la salud hace esos años, que era alrededor de lo sanitario, de la curación, sino que entendíamos la salud desde un punto de vista holístico, desde la promoción, la prevención, la curación y los cuidados. Que ese enfoque en sí mismo ya era un enfoque innovador para la época. Y así dijimos, bueno, tendríamos que trabajar en 4 ámbitos: uno, el de la promoción de los hábitos de vida saludable, el envejecimiento activo y saludable, el empoderamiento de las personas, en este caso de los pacientes y de sus asociaciones, y el desarrollo de un sector de tecnologías sanitarias. Esos ámbitos los abordábamos desde la parte de innovación social y desde la parte más relacionada con innovación económica. Y de hecho, proyectos que partían más desde lo social, por ejemplo, Osasun, de promoción de hábitos de vida saludable, tenían luego o tiraban de proyectos que tenían resultados económicos. Y de ahí, por ejemplo, surgieron negocios relacionados pues, con temas de alimentación o de actividad física o de salud emocional. Innovación en productos, por ejemplo, de vending saludable, o tiraron del desarrollo de lo que veis ahí de Catillu, que fue y sigue siendo un laboratorio de innovación agroalimentaria para toda la cadena de valor agroalimentaria. En el caso, por ejemplo, de Crónico en Sarea, otro proyecto de innovación social, aprovechamos la experiencia que habíamos tenido en el proyecto anterior y creamos una red de pacientes que fue finalista en los premios nacionales de utilización de redes sociales, y esa parte más social la conectamos luego con el desarrollo de productos de tecnologías
sanitarias. Y un último caso, dentro de esta dinámica hubo pues distintos proyectos, más que estos, pero solo por citar esos ejemplos. Crowdsasuna, que fue un proyecto de crowdfunding de proyectos innovadores en salud. En este caso, nos anticipamos al enfoque holístico de la salud y nos adelantamos o nos anticipamos en relación con estos proyectos. Y finalmente, el caso de la economía circular. ¿Quién no habla ahora de economía circular? ¿No? Lo último que hemos tenido es el PERTE de economía circular que se ha anunciado hace unos días. Ahora, cualquiera que quiera hablar de sostenibilidad o que quiera estar como al tanto de la calle, habla de economía circular. Nosotros empezamos con este tema en el año 2014-2015 y creo que en aquel momento fuimos, no sé si las primeras o de las primeras, en hablar de este tema en Euskadi. Y de definir, para sensibilizar y para ir avanzando en la transición circular, de definir un enfoque en el que teníamos en cuenta tanto el punto de vista de la industria o lo que se tendría que hacer desde la industria, como desde el consumo y desde la parte territorial, fundamentalmente de las ciudades. Y así, un par de ejemplos de proyectos. Creamos Circular Basque, que nos ayudaba a explicar lo que podía ser el concepto de la economía circular, porque lo que hacíamos era compartir prácticas que se estaban poniendo en marcha en cualquiera de los ámbitos, desde la industria del consumo o del territorio. Lanzamos un proyecto a nivel territorial con la Diputación Foral de Vizcaya y con el Ayuntamiento de Bilbao, que es este proyecto de Circular Bilbao-Vizcaya, desde el que definimos proyectos concretos para la industria y para el turismo y el consumo. Y finalmente nos anticipamos a lo que ahora estamos, quiero decir, cansados de escuchar, que son las Twin Transitions. Nos anticipamos al impacto que podía tener combinar todas las tecnologías digitales con la economía circular. Y de hecho participamos en ese documento que veis ahí que se llama Intelligent Assets, que es un documento que Ellen MacArthur Foundation presentó en la reunión anual del World Economic Forum en Davos en 2016. Entonces, estos son ejemplos, 3 ejemplos, ha habido a lo largo de nuestra historia muchos otros, 3 ejemplos en los que nos hemos tratado de anticipar a temas que luego han estado o están en la agenda con enfoques que han sido innovadores. Si lo vemos desde el hoy, parece que todo ha salido bien y que todo ha sido bastante fácil, pero la verdad es que el recorrido, ese camino que hemos seguido, no ha sido del todo fácil. Si entre vosotros hay personas que se dedican a la vigilancia y la prospectiva, sabréis que intentar sensibilizar o poner en la agenda temas nuevos, temas, no sé si decir difusos, que no están respaldados por datos cuantitativos que nos aseguran que esto es el futuro, pues hacer eso hay veces que casi es un acto de fe. Te sientes un poco como misionera evangelizando en territorio inhóspito y no sabes muy bien cuándo o si te van a acabar tirando por la catarata como pasaba en la misión. Entonces, el camino pues no siempre es fácil, pero como estamos convencidas de que no nos queda otra opción que intentar identificar señales y identificar temas de interés a futuro, pues ese convencimiento de que al final merece la pena y hay un beneficio y esa acción, esa atracción de otros, pues al final hace que la actividad se mantenga. Entonces, con los casos anteriores y con otros más, nos dimos cuenta de que habíamos aprendido a abrir el foco, a poner el gran angular y vigilar más allá de lo que eran las fronteras de nuestra organización o de nuestro territorio, que habíamos aprendido a mirar las cosas de otra manera y hacíamos conexiones pues que a veces no eran tan evidentes y que éramos capaces de, entre muchísimas señales que podíamos estar viendo, identificar aquellas o seleccionar aquellas que realmente luego podían tener un impacto en la innovación en Euskadi. Y dijimos, bueno, pues esto que hemos ido aprendiendo, ese trabajo que hemos ido haciendo más para definir la actividad que tenemos que hacer dentro, tenemos que sacarlo, tenemos que extenderlo
Y tenemos que hacerlo de una forma sistemática y tenemos que convencer a las organizaciones de que este ejercicio es interesante. Porque al final, independientemente del tipo de organización que seamos, ya seamos una universidad, un centro de investigación, una empresa, todos vivimos en un mundo y en un entorno que está cambiando rápidamente. Y estamos cansados de escuchar que el cambio es lo único que permanece y que cada vez se va acelerando más y cada vez es más profundo, ¿no? Parece como si, ahora que ya, como suelen decirnos, sabíamos ya todas las respuestas y ahora nos han cambiado las preguntas, ¿no? Entonces, las megatendencias, lo que ocurre más allá de nuestros límites y sobre lo que tenemos una capacidad de actuación limitada, evoluciona. Y además, como veis en esta imagen, todo está interrelacionado, de forma que los impactos se van combinando y al final no sabemos a dónde nos pueden llevar. Y además, o sea, no hay más que ver, no hay más que ver alrededor lo que nos está pasando actualmente en esta crisis geopolítica, humanitaria, energética. No nos está haciendo pensar en que pueden cambiar las cosas de una forma que hace un mes y medio no habían cambiado. Antes hace nada estábamos convencidos de, por ejemplo, del impulso y de la apuesta que iba a haber por una transición sostenible y demás. Todo lo que está pasando va a afectar a esa transición, por ejemplo, a esa transición energética, a esa transición sostenible. Nos va a afectar a las apuestas que estamos haciendo o a la velocidad con la que va a haber, por ejemplo, una transición. ¿O sabemos por dónde puede avanzar el tema de la soberanía tecnológica que se está debatiendo en Europa desde hace tiempo? ¿Qué efecto va a tener en la investigación? ¿Qué efecto va a tener en la investigación desde las primeras fases hasta poner esa tecnología en el mercado? ¿Se nos ocurre pensar en eso? ¿Tenemos o hemos definido ciertos escenarios para ello? Si, hablando de soberanía tecnológica, si pensamos, por ejemplo, en el tema de los microchips o de la escasez de materias primas o de la dependencia de materias primas. Hace nada, Europa ha publicado el Chips Act con un presupuesto de 43.000 millones. Parte de ese presupuesto, por ejemplo, va a salir de Horizonte Europa. ¿Eso cómo nos afecta a la investigación? ¿Van a cambiar las apuestas dentro de Horizonte Europa? ¿Se van a mantener? ¿Nos hacemos esas preguntas? ¿Nos hacemos a diario la pregunta de cómo afecta lo que está pasando fuera? El metaverso y la web 3.0. Que algunas todavía estamos intentando entender qué es eso, pero es que para muchas personas, sobre todo jóvenes, eso está al orden del día y lo entienden perfectamente y están viviendo de otra manera. ¿Cómo nos afectan en lo que hacemos y en cómo lo hacemos los hábitos que puede tener la juventud o los hábitos de consumo que se están extendiendo en todo el mundo? ¿El envejecimiento? Entonces, nos planteamos el qué está pasando fuera de nuestros límites y el cómo nos puede afectar y luego tratamos de actuar en consecuencia, porque ahora parece que nos está sorprendiendo la dependencia que teníamos del gas de Rusia o de Argelia. Pero esto ya lo sabíamos desde hacía tiempo. ¿O nos sorprendió el Brexit? Si había muchas señales desde mucho tiempo antes. Pues, miramos hacia afuera para intentar imaginar qué puede pasar y luego actuar. Yo os lo dejo como reflexión. Pero nosotros sí que pensamos que con todo lo que pasa en nuestro entorno, las organizaciones necesitaban hacer vigilancia y hacer prospectiva. Pusimos el objetivo de incorporar la prospectiva de forma sistemática, tanto en lo que eran las políticas de ciencia, tecnología e innovación, como en la innovación de las organizaciones. Y lo primero que tuvimos que hacer, la verdad es que fue definir prospectiva, porque es una palabra, sí, muy grandilocuente, pero que no todo el mundo compartía. Y para nosotros asumimos una definición que en Europa yo creo que es la que está más ampliamente aceptada, que decimos la prospectiva es un proceso sistemático, lo primero, no es algo que se hace de vez en cuando, participativo, necesitamos contar con diferentes opiniones, de recogida de información que nos puede servir para futuro, sí, pero que luego nos tiene que servir para definir una visión que nos tiene que hacer tomar decisiones en el ahora
y empezar a actuar junto con otros desde la hora. No solo es recoger información, no solo es definir una visión de futuro, es traerla al presente y actuar desde ahora. Y para ello definimos dos tipos de actuaciones. Por una parte dijimos, nosotros como agencia de innovación vamos a seguir haciendo prospectiva y vamos a hacer prospectiva sobre temas más transversales, más de aplicación a todos relacionados con la innovación. Pero necesitamos generar una cultura de prospectiva. Necesitamos que las organizaciones no solo aprovechen lo que nosotros podemos estar diciendo a nivel general de innovación, sino que eso lo tienen que bajar a su realidad y tendrán que hacer ejercicios de prospectiva también más relacionados con lo que realmente ellas son o con los negocios que tienen. En la parte de Hacemos Prospectiva, en el año 2019 lanzamos nuestros primeros informes Innovasque de prospectiva, que fueron fruto de un ejercicio de participación en el que estuvieron implicadas más de 260 personas del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación y dio como resultado 6 informes. El primero, el básico, identificamos las megatendencias que más impacto podían tener en Euskadi y a partir de ahí lanzamos un informe de tendencias de innovación, de tendencias en los condicionantes de los sistemas de innovación, tendencias en políticas, oportunidades y amenazas para la innovación en Euskadi y la priorización de tecnologías, tanto desde el punto de vista del desarrollo como de la aplicación. En 2020 queríamos hacer como el otro lado de la moneda. En el 19 habíamos contado con expertos del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación y en el 20 queríamos ver qué opinaba la juventud de ese futuro. Teníamos el proyecto ya definido y, bueno, pues 2020, marzo de 2020, el COVID y todo el proyecto se nos vino abajo. Tuvimos que adaptarnos rápidamente y lo que hicimos fue lanzar en tiempo récord, diría yo, un informe muchísimo más enfocado a oportunidades concretas de innovación para las empresas para salir de la crisis de la COVID y competir de una forma renovada. Y fue el informe del 2020. Y este año lo que estamos haciendo es, vamos a empezar a publicar periódicamente, mensualmente, artículos sobre temas que creemos que pueden ser interesantes, en los que vamos a contar también con opinión de personas expertas del sistema y además profundizaremos en un par de temas con informes de prospectiva. Esto en cuanto a la parte de nosotros hacemos Innovasque hace prospectiva. Y en la parte de generar cultura de prospectiva lanzamos un proyecto que lo llamamos de la vigilancia a la prospectiva, tratando de indicar que esto es un itinerario, que esto es un camino, que no hay que empezar directamente haciendo cosas muy sofisticadas de prospectiva, que cada uno a su nivel puede ir haciendo pequeñas cosas o grandes cosas de vigilancia. Y para generar esa cultura de prospectiva decíamos, bueno, lo primero es imprescindible sensibilizar, que la gente o que las organizaciones sepan a qué nos referimos cuando hablamos de vigilancia y de prospectiva. ¿Y cómo van a entenderlo mejor? Pues viendo casos prácticos de otros que ya están haciendo cosas. Que da igual que sean muy grandes o muy pequeñas. Lo importante es que a cada organización eso le sirva para conseguir sus objetivos. Luego decimos, bueno, necesitamos saber, ¿y yo cómo estoy en eso? ¿No? Y hay una parte de evaluación, tenemos un micro autodiagnóstico para saber en ese itinerario de la vigilancia y la prospectiva mi organización cómo está. Y a partir de ahí pasamos a una fase de capacitación. En función de cómo estés, se diseña un itinerario de capacitación y como pensamos que capacitar sin actuar sirve para más bien poco, esa capacitación tiene que ir acompañada de proyectos concretos de implantación en las organizaciones. El proyecto lo lanzamos un 20 de septiembre de 2019 y en el 2019, como veis, solo nos centramos en la parte de sensibilizar y de evaluar. En el año 2020 completamos con las organizaciones que habían estado el año anterior en la parte de sensibilizar y evaluar, completamos
la capacitación y la actuación, y el 2021 nos ha servido para consolidar el proyecto, para ver qué había funcionado y qué no, y para extenderlo. Las sesiones en los inicios, en el año 2019, las sesiones de sensibilización las hacíamos físicamente y las hacíamos combinando las experiencias de una organización grande y una organización pequeña para intentar convencer de la necesidad de hacer esto independientemente del tamaño y del sector. Llevamos a las diferentes comarcas de forma que las personas que quisieran acercarse no tuvieran ni que desplazarse demasiado. Queríamos poner todos los medios para acercar un tema que aparentemente igual no es interesante para todos o compartido para todos. Queríamos hacer lo más sencillo posible para atraer al mayor número de organizaciones. En 2020 la primera sesión la íbamos a tener en marzo, otra vez, se corta, y ahora que nos parece todo tan fácil hacer Teams, hacer webinars, tal, si recordáis, en marzo del 2020 no nos era tan fácil, o por lo menos a nosotras no nos era tan fácil, y tuvimos que tomar la decisión de ¿paramos el proyecto o empezamos con webinars? Empezamos con webinars y el primero de verdad fue un nervio increíble, pero tengo que reconocer que a nosotras nos ha venido bien, porque hemos llegado a muchísimas más personas. Si veis, en el año 2019 tuvimos 143 asistentes, gracias a los webinars, con 10 sesiones, llegamos a 668 personas. Y en el año 2021 a 712. De forma que es un tema que no solo está generando interés, sino que cada vez el interés es mucho mayor. Y también tengo que reconocer que después del COVID, todo el mundo se puso a hablar de escenarios. Hay que hacer escenarios, hay que hacer escenarios. Con lo cual, se ha generado una cierta curiosidad por el tema de la perspectiva. Veis que en 2020 lanzamos las sesiones de capacitación con 27 organizaciones y los proyectos, la mayor parte de los proyectos individuales, salvo para las empresas que estaban más avanzadas, con las que hicimos un ejercicio de escenarios muy interesante. Y en 2021, a todo lo que habíamos hecho en 2020, hemos añadido una cosa que hemos llamado negargures. En euskera negar es llorar y gune es lugar. Negargune es el sitio donde se llora. Como os he dicho antes, en este camino de la vigilancia y de la prospectiva hay momentos en que encontramos algunas dificultades y dijimos, pues vamos a buscar un sitio y un momento en el que cada uno pueda compartir con los demás aquello que es una piedra en el camino, porque probablemente el resto del grupo haya pasado por ello y haya encontrado una solución, y si es un tema, si es un problema o una dificultad generalizada y no tenemos una solución dentro del grupo, podemos generar un proyecto o podemos buscar a alguien que lo haya resuelto ya. Y en 2021 hicimos 6 reuniones de este estilo. Como os decía, el proyecto lo lanzamos un 20 de septiembre de 2019. No sé si la fecha os dice algo. Y el 20 de septiembre de 1519 tampoco. Es normal, ¿eh? La verdad es que esto sería todavía mucho más redondo si este seminario estuviera teniendo lugar el 6 de septiembre o el 8 de septiembre de 2022. Pero bueno, llegar a cuadrar todo es muy complicado. Pues el 20 de septiembre de 2019 hacía exactamente 500 años que Magallanes y Elcano zarparon de Sanlúcar de Barrameda. No fue nada previsto, ¿eh? O sea, no pensamos lo vamos a lanzar ese día porque son los 500 años. Pero coincidió. Dijimos, pues es que casualidad, ¿no? O es una señal de qué. Pues empezamos a echar la vista atrás y nos dimos cuenta, nosotros habíamos hecho un proceso de identificación de las claves de la vigilancia y la prospectiva y nos dimos cuenta que pensando en lo que era aquella época y en lo que fue luego el viaje, pues había numerosos paralelismos entre nuestras claves de la vigilancia y la prospectiva y la expedición de Magallanes y Elcano. Y dijimos, pues aquí está la señal, esto tiene que ser algo. Si pensamos en lo que era el año 1519,
también el mundo se lo repartían dos potencias, España y Portugal. España hacia Occidente y Portugal hacia Oriente. Y estaban en guerra comercial, pero no como ahora por las materias primas o materias energéticas y por el liderazgo del 5G o la inteligencia artificial, sino que estaban en guerra comercial por las especias y en concreto por el clavo. Y el viaje hacia las Molucas, que eran las islas de las especias, se hacía hacia Oriente, de forma que los que estaban más beneficiados por ese comercio eran los portugueses. Y en aquel momento ya había gente que tenía información. Si hablamos de información y de conocimiento, en aquel momento también había información y había mapas y había cartas de navegación y existían las fake news también, porque algunas cartas de navegación estaban equivocadas a propósito. Se sabía, o algunas personas sabían, que Colón había intentado o estaba intentando llegar a las Indias navegando hacia Occidente, y algunos sabían que unos años antes Vasco Núñez de Balboa había por tierra llegado al Mar del Sur atravesando el territorio americano. Entonces sí que había información y sí que había conocimiento, pero solo hubo una persona, Fernando de Magallanes, que consiguió unir toda esa información, la combinó de forma adecuada, con un poco de intuición también, y venciendo aquella creencia, aquel mito que estaba mayoritariamente aceptado de que la Tierra era plana, se construyó su visión. Imaginó un escenario plausible, muy de perspectiva, de que se podía llegar a las Molucas navegando hacia Occidente. En aquel momento, como ahora cuando hacemos vigilancia o cuando hacemos prospectiva, la vigilancia y la información solo nos sirven de algo si podemos tomar decisiones, si tomamos decisiones con ellas. Y alcanzan su máximo valor cuando les añadimos un poco de imaginación, de intuición y de emoción, en su caso valor, para que nos sirvan para imaginar futuros. No un futuro, probablemente varios, diferentes futuros. A ellos les pasó lo mismo. Esa persona, Fernando de Magallanes, consiguió tomar decisiones y animarse a hacer una propuesta. Animarse a hacer una propuesta al rey de España después de haber sido rechazado por el rey de Portugal, y Carlos I en aquel momento hace suya la apuesta y convierte esa apuesta o esa propuesta de Magallanes en su estrategia para llegar al objetivo de conseguir las especias a un precio más barato y además aprovechar una oportunidad comercial. El rey le cofinancia la expedición y le da unos recursos. Pone a su disposición 5 naos con sus capitanes y sus maestres y unas provisiones, y a él le nombra capitán general. Y él le nombra capitán general. Y aquí, en el viaje, lo mismo que en la prospectiva, tenemos las dos primeras claves. La primera, la prospectiva tiene que estar unida a la estrategia. Y unida desde dos puntos de vista. Lo primero, los ejercicios de prospectiva nos sirven para definir una estrategia, para identificar los retos y definir esas acciones, esas grandes acciones, porque la visión sin acción nos sirve para bastante poco. Pero por otra parte, una vez definida la estrategia, esa estrategia nos está marcando los campos en los que tendremos posteriormente que vigilar. Primera relación, prospectiva y estrategia. Y segunda clave, para que los ejercicios de prospectiva lleguen a buen puerto, tienen que estar respaldados por los máximos niveles de la organización. Y los equipos que se dediquen a la vigilancia y a la prospectiva tienen que estar, no sé si decirlo, empoderados, pero tienen que tener cierta autoridad y, por supuesto, tienen que tener una apuesta y unos recursos por detrás. Con todo esto, Magallanes ya está dispuesto para partir, y en los 5 barcos embarcan tripulaciones de lo más diversas. Se dice que había hasta 11 nacionalidades diferentes.
Y ahí hay un poco de todo. Hay navegantes avezados, pero hay, no sé, clérigos, barberos, proscritos que huyen de la justicia, hay un poco de todo, pero eso nos va a dar lo mismo, porque cuando embarquen en el barco, cada uno tendrá un papel y todos los papeles van a ser importantes. Y esta es la siguiente clave. En nuestros equipos, cuando hacemos vigilancia o cuando hacemos prospectiva, necesitamos contar con equipos diversos. Necesitamos tener diferentes puntos de vista que analicen la información desde diferentes perspectivas para extraer de esa información el máximo valor posible. Magallanes planifica al detalle la expedición y ese detalle al final le va a servir de bastante poco, porque nada más salir de Canarias se enfrenta con continuas tormentas, con enormes tormentas en el Atlántico que le van haciendo rectificar el rumbo, que le desorientan y al final un error de cálculo le hace pensar que ha llegado a la confluencia entre los dos océanos, cuando la prueba fehaciente de que navegan en agua dulce le dice que solo ha llegado a la desembocadura del inmenso Río de la Plata. La desilusión es enorme y a partir de ahí, además, no va a poder planificar ya nada porque ningún otro europeo había llegado hasta esos territorios en ese momento. Y ahí le sucede como nos sucedió a nosotros. En el entorno en el que vivimos, en ese entorno que hemos dicho antes, cambia tan rápidamente y hacia lugares que ni siquiera sabemos, necesitamos obligatoriamente combinar la planificación y la flexibilidad. Necesitamos sobreponernos a la desilusión de no haber acertado a la primera con la información que buscábamos o con lo que queríamos hacer, y necesitamos muchas veces ir tomando decisiones e ir construyendo sobre la marcha y en base a información que casi siempre nos va a parecer insuficiente, como le pasaba a él. Magallanes, para intentar conseguir algo de información en su navegación, navega hacia el sur y navega pegado a la costa para ir teniendo ciertas referencias. Y en esa navegación descubren nuevas tribus, nuevas aves, especies animales y de plantas desconocidas. Mucha información que en ese momento no le sirve para mucha cosa, pero que a la larga se demostró que enriqueció el conocimiento que se tenía en Europa en ese momento. Van navegando hacia el sur y a medida que van hacia el sur el frío arrecia y llega un momento en que atracan para pasar el invierno. Y ahí las tripulaciones están enfermas, están completamente agotadas, desconfían de que vayan a llegar a su objetivo, no saben dónde están, no saben cuánto les puede llegar a donde querían, y ahí hay 3 barcos que se amotinan. Magallanes consigue sofocar la rebelión, pero cuando se vuelven a poner en marcha, uno de los barcos deserta. Y ahí, cuando hacemos prospectiva, cuando hacemos vigilancia, nos podemos sentir bastante identificados, porque muchas veces nos es muy difícil mostrar resultados a corto plazo, mostrar impactos a corto plazo. Y ahí las organizaciones, si estáis inmersos en procesos de este estilo lo sabréis, las organizaciones a veces dudan y los equipos que hacen vigilancia y prospectiva también dudan y se ven a veces sin saber muy bien dónde están. Pero hay que sobreponerse nuevamente, como os he dicho antes, el viaje es un viaje más bien de dificultades, pero que estamos seguros, y luego lo veremos, que trae resultados también a largo plazo. Entonces, nos cuesta en estos procesos demostrar esos resultados a corto plazo y ese impacto a corto plazo. Ellos siguen navegando en una travesía que ya es larguísima, mucho más de lo esperado. Llegan a Patagonia, llegan a Tierra del Fuego y entre enormes esfuerzos consiguen doblar el estrecho de Magallanes
y consiguen por fin llegar a un pacífico Mar del Sur, que en ese momento cambia de nombre de Mar del Sur a Océano Pacífico. Desde ahí tenían previstas 3 semanas para llegar a Filipinas, pero las 3 semanas se convierten en 3 meses y cuando llegan a Filipinas, un error costará la vida a Magallanes. Llegan a Cebú y parece que en ese momento pues el capitán general se olvida del objetivo que tenía en la cabeza cuando iniciaron el viaje y se embarca en una guerra que en realidad no es la suya, ayudando a la tribu de Cebú contra sus vecinos de Mactan. En ese momento yo creo que Magallanes confía en exceso en las armas de las que disponía y menosprecia un poco a los filipinos y se enfrenta con muy pocos hombres a miles de filipinos que conocen el terreno y con las armas adecuadas para esa situación y para ese entorno. Y en esa batalla muere Magallanes. La historia nos demuestra, como nos pasa ahora cuando hacemos vigilancia, que las herramientas que utilizamos no son lo más importante. En el caso de la vigilancia, las herramientas que usamos nos pueden servir para encontrar cierta información que necesitamos y nos refrendan en lo que sabemos que sabemos. Pero tenemos que tener en cuenta en todos estos procesos lo que sabemos que no sabemos y, sobre todo, que hay cosas que no sabemos que no sabemos. Entonces, tenemos que vigilar en lo conocido, sí, pero nos tenemos que enfrentar a lo desconocido intentando identificar señales que eviten que podamos tener sucesos insospechados, como le pasó a Magallanes. Muere el capitán general y en ese momento hay un nuevo liderazgo que sale de entre la tripulación, que es Juan Sebastián Elcano, que es elegido por toda la tripulación que ha sobrevivido hasta ese momento. Porque, como nos pasa a nosotros en estos procesos, cuando las cosas se han capilarizado en la organización, cuando la organización entiende lo que se está haciendo y entiende el valor que va a conseguir con ello, aunque los equipos originales que han iniciado una labor de prospectiva o una labor de vigilancia desaparezcan, siempre quedará ese pozo y siempre sobrevivirá la actividad. Elcano llega a las Molucas con 2 barcos, de los 5 con los que habían salido, los llena de clavo y mientras uno tiene que quedarse en tierra para reparaciones, él decide partir con la nao Victoria cargada de clavo, pero no a través de la ruta que acaban de descubrir, sino a través de territorio portugués. Debe pensar que el riesgo que va a correr de ser apresado merece la pena porque está en juego el demostrar que la tierra es redonda. Navegan alejados de la costa en este momento, no quieren información, solo quieren huir de los portugueses y llegan ya exhaustos, no les queda más remedio de atracar en Cabo Verde. En ese momento se dan cuenta de que han perdido un día, de que la fecha que marca su diario de a bordo, su diario de navegación, no coincide con la fecha real. Acaban de demostrar la rotación de la Tierra. En este caso, igual que en los ejercicios de vigilancia y de prospectiva, el resultado final es súper importante, sí, pero el proceso también lo es. Son procesos de aprendizaje, son procesos de generación de redes, de generación de conocimiento. En su caso, habían ampliado el conocimiento en materias como geografía, botánica, biología. Entonces, hay que dar la misma importancia al proceso en sí, a lo que aprendemos al proceso, siempre con una mente además abierta y aceptando la serendipia, vamos a decir. En Cabo Verde apresan a 13 tripulantes y el resto consigue huir con el cargamento y llega a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. Ni la nave ni la tripulación que llega están en condiciones de seguir y tienen que ser llevados a Sevilla, donde llegan el 8 de septiembre de 1522. Por eso decía que podría haber sido todo esto muchísimo más redondo.
El cargamento que llevan de clavo es suficiente para sufragar la expedición, para pagar a las tripulaciones, para engordar las arcas de la corona. Se ha conseguido el resultado inicialmente esperado, pero se ha conseguido un resultado todavía muchísimo más a largo plazo, o Elcano ha conseguido un resultado mucho más a largo plazo y por el que ahora le recordamos, que es el de ser la primera persona que demostró, que hizo la vuelta al mundo y demostró que la Tierra era redonda. Este viaje abrió el camino de la globalización, consiguió transformaciones económicas, sociales, políticas, legislativas, tecnológicas, un poco de todo, y consiguió esos resultados a largo plazo que probablemente, casi seguro, cuando se empezó a pensar la expedición, eran completamente insospechados. Entonces, lo mismo nos ocurre a nosotros, que en la medida que vamos ganando experiencia y haciendo ejercicios de prospectiva, esos resultados los vamos a ir viendo a largo plazo, pero van a ser resultados insospechados. Normalmente a más o a mejor de lo que habíamos inicialmente previsto. Estas son las claves que habíamos identificado en los procesos de vigilancia y de prospectiva y que Magallanes y Elcano, o que la expedición de Magallanes y Elcano nos ayudaba a explicar. El proyecto, además de tener este toque histórico, tiene banda sonora. En un día muy oportuno, el Día de la Música Antigua, aunque lo siento, en nuestra banda sonora hay poca música antigua. En las reuniones, en las primeras sesiones que hemos hecho en el 2019 que tuvimos, a las personas que participaban les decíamos: dime la música que te viene a la cabeza cuando piensas en futuro. Y tenemos una lista, una playlist en Spotify que se llama De la vigilancia a la prospectiva, que os animo a que completéis si queréis, a que escuchéis y completéis. Y es una lista en la que hay 4 canciones que se repiten muchísimo más que el resto. El Sobreviviré, el de Mónica Naranjo y el I Will Survive de Gloria Gaynor, el Imagine, Don't Stop Me Now y Eye of the Tiger, que es la banda sonora de Rocky. Y de esto, pues también sacamos una conclusión, que para sobrevivir tenemos que imaginar el futuro que queremos, echar a andar sin dejar que nadie nos pare y pelear, pelear, pelear hasta conseguir lo que queremos. Gracias. Bien, en primer lugar, felicitarte. Gracias a Dios que eres ingeniera y no eres científico. Y te hemos entendido. Me alegro. Yo puedo decirte que ingenio lo fundaron 2 ingenieros. O sea, que estás en un sitio donde el origen es ingeniería, aunque después han venido algunos filósofos que son los que han metido la pata y han conducido una serie hasta caminos insospechados como la perspectiva. La verdad es que la experiencia que has hecho impacta, es muy atractiva. Lo que yo quisiera decir, porque yo la idea que tenía de Innovaske era más bien que era un viaje bastante viejuno, ¿no? Entonces la imagen que yo tenía de Innovaske era más bien que no llegaba a esto, porque en el caso español es un caso particular, ¿no? Todas las agencias que hay por ahí no tienen, diríamos, esta parte vuestra. Lo que yo quisiera saber es allí si verdaderamente las empresas y lo que es también los institutos tecnológicos y la universidad o siguen o no siguen en este proceso de prospectiva. Esa sería una pregunta. La otra pregunta es que la prospectiva no es algo que ahora, es más bien proceso. Verdaderamente
que tienen ahí estudios de prospectiva cada 3 o bueno, casi cada mes, ¿no? Tienen estos encuentros, hacen ellos la prospectiva a nivel estatal. Yo creo que ahora desde estar el 2050 ha debido sacarla de 2050, etc. Y me extraña porque el País Vasco siempre ha estado más orientado a la cultura anglosajona que a la francesa, vamos. Entonces, ¿por qué vosotros habéis cogido este camino? Vamos, La primera pregunta de si nos siguen. Sí. Menos de lo que nos gustaría, pero yo creo que, como os decía antes, también en el momento con el COVID nos ha hecho o les ha hecho pensar que realmente hay que intentar levantar un poco la cabeza y intentar imaginar cosas que pueden venir, y entonces sí que estamos consiguiendo atraer a muchísimas organizaciones al proyecto, organizaciones de todo tipo, probablemente no tanto de investigación, porque yo creo que se asocia la investigación ya directamente con el futuro, o sea, con ese futuro, y yo no sé si se ve si se ve tanta necesidad de mirar al futuro o de defender una competitividad en la parte de investigación como en la parte de empresa. La empresa yo creo que lo está viendo sin ninguna duda, porque necesita claves para mantener la competitividad a futuro, con lo cual la empresa lo está viendo claramente, aunque los ejercicios son, o sea, no tienen todos la misma ambición. Hay empresas grandes que tienen unos ejercicios de prospectiva sistemática metidos ya en sus ciclos estratégicos que son realmente ejemplares, y hay empresas y hay pymes, que son lo que decíamos antes, nuestro tejido, que están empezando con la vigilancia de una forma pues bastante sistemática y bueno, van consiguiendo poco a poco resultados. Entonces, nos están siguiendo, pues yo creo que nos encantaría que en masa fuera muchísimo más, pero la verdad es que el proyecto está siendo súper exitoso y hay empresas que ya están, decimos nosotros, en segundo de VIP, o sea, que empezaron en 2020 con capacitación y acción y han seguido en 2021 y siguen en la rueda. Y se están presentando como ejemplos ya para las siguientes sesiones de sensibilización. Entonces, nos gustaría que fuera más, sí, pero nos están siguiendo, sí. Entonces, para nosotros está siendo una satisfacción. Nuestro reto ahora es extenderlo todavía más. Y en la parte de francés, o sea, prospectiva francesa, la verdad es que hay dos escuelas, una francesa que llevan una trayectoria de muchísimos años, pero hay una escuela también anglosajona. Y de hecho, en la última sesión del 2019, como el cierre del primer ciclo, nosotros contamos con la presencia de Rafael Ramírez, que es hizo prospectiva en Shell, fue el que creó el curso de escenario plan en la Universidad de Oxford. Entonces estamos ahí, no nos hemos decantado ni por la escuela francesa ni por la escuela más anglosajona, y nosotros a las empresas no les decimos sigue esta corriente o sigue la otra. Yo creo que la idea es que cada uno pueda aplicar las herramientas y la mentalidad o la forma de abordar los procesos de una o de otra, cada uno que elija. Pero sí que hay una escuela también anglosajona y